Excelente, muy bien, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Estamos hablando acerca de la paternidad, y la paternidad es parte del diseño. La paternidad es parte del diseño, tanto de la familia como como unidad individual de cada familia, como del cuerpo de Cristo también, como cada una de las iglesias locales, como unidad individual también como iglesias locales. La paternidad es parte del diseño. No puede haber avance, no puede haber crecimiento, no hay nutrición, no hay edificación plena en Cristo Jesús si no hay una verdadera paternidad. Pero una verdadera paternidad conforme al modelo, conforme al diseño. Entonces seguimos hablando acerca de la importancia de la paternidad. Y dijimos, hay dos clases de hijos. Ahí nos quedamos. Hay dos clases de hijos en el propósito eterno de Dios. Los hijos tecnón, dijimos, que son los niños pequeños. El griego dice tecnón, un hijo pequeño, un hijo de brazos. Y también está el hijo ios. Ios, con H, si lo quiere anotar, H-U-I-O-S. Ios, porque es diptongo. Ios. Entonces, el hijo tecnón tiene que madurar y tiene que encaminarse a llegar a ser un hijo ios, un hijo maduro. Todos somos hijos de Dios, ya dijimos, por adopción de manera legal, pero también por engendramiento de manera natural por causa del ADN. Somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos su esencia, su naturaleza perfecta en nosotros, por engendramiento, su ADN en nosotros, la ley del espíritu de vida como hijos de Dios. Pero dentro de estos hijos, que ya todos somos hijos, dijimos, hay hijos tecnón, hay hijos pequeños y hay hijos maduros. Y en el imperio grecorromano había algo que se llamaba pedagogo. Pedagogo, de ahí viene la palabra pedagogía. Pedagogo. El pedagogo era al que el padre de una casa, el padre de una familia, era como una institutriz. Pagaba a este pedagogo, a esta institutriz o a este institutriz. Pablo le llama ayo. Pablo dice, ustedes podrán tener muchos ayos, pero padres pocos, les dice Pablo. Porque sí o sí, en el imperio grecorromano, el niño tenía que madurar, tenía que crecer. Y cuando el padre consideraba que el hijo ya había crecido, ya había madurado, es muy interesante porque lo vestía, le ponía ropas diferentes. Y una vez que le ponía ropas diferentes, entonces lo adoptaba. Qué interesante, porque así era en el mundo grecorromano. Lo adoptaba, o en el mundo romano lo adoptaba. ¿Por qué? Porque ahora él se convertiría en su heredero. Ahora él se convertiría en su sucesor. Ahora podía tener todo el poder legal del imperio para poder desarrollarse, para poder cumplir con la voluntad del padre. Y estaba entonces afiliado, estaba adoptado, estaba empoderado, tenía toda la autoridad y tenía toda la bendición de la casa del padre. Pero tenía que llegar a una ¿qué? Madurez. Y lo que hace el Padre entonces a través del Espíritu Santo, escucha esto, es madurarnos a nosotros. Nos tiene que madurar. Si no maduramos, no puede haber o no podemos ejercer la autoridad, el poder, operar en la gracia del Hijo. Necesitamos nosotros que este ayo, si lo podemos ver de esta manera, que el Espíritu Santo que el Padre envió a nuestras vidas, la vida del Hijo morando en nosotros, nos lleve a una madurez. Esto va a hacer el Padre. Y qué maravilloso es Dios. Él es nuestro Padre, pero nosotros debemos anhelar ser verdaderamente sus
hijos. Yo les he dicho, no solamente de manera legal, sino que podamos vivir verdaderamente como hijos. Y por eso hablamos del señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Se acuerdan? Del señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando el señorío de Cristo está en tu vida y tienes ese encuentro con el señorío, la autoridad de Cristo Jesús, y estamos sometidos a esta vida gloriosa y a la voluntad eterna del Padre y del Hijo en nuestras vidas, es cuando comenzamos a caminar en una madurez. Si no has experimentado, si no has tomado esa autoridad y ese señorío del Hijo en tu vida, nunca vas a caminar en una madurez. Nunca va a haber madurez en tu alma. Nunca va a haber madurez en tu mente. Porque nosotros como hijos de Dios decimos que amamos a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, pero solamente lo decimos, no lo hacemos. No lo permitimos. Y te voy a decir por qué no lo permitimos. Porque la manera en que Dios lo hace es a través del Espíritu Santo, pero como te dije la semana pasada, también lo hace a través de sus autoridades delegadas. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice así. Vamos a leerlo, por favor. Póngamelo en pantalla. Y vamos a entrar a la segunda dimensión de la paternidad, que es la paternidad espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 16. Hoy vamos a aprender. El deseo de mi corazón es que establezcamos el diseño eterno de Dios. Que hagamos las cosas conforme al modelo. Que hagamos las cosas conforme al diseño. Si estamos en el diseño, vamos a estar edificando correctamente. Y entonces vamos a tener esa evidencia, esa expresión o esa operatividad en el diseño de Dios. Si no estamos en el diseño de Dios, iglesia, no importa cuántos años te la pases de domingo en domingo en la iglesia, si estamos fuera del diseño, no vamos a poder edificar. No habrá edificación, o vamos a edificar de una manera incorrecta. No importa que tú digas, yo voy a todos los cultos, a cualquier culto que hay, yo voy, y pensamos que esa es la manera en que Dios va a obrar. Dios obra conforme al diseño. Claro que tenemos que congregarnos, es parte del diseño también. Pero cuando hablamos de crecimiento, hablamos de autoridad. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de paternidad. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de obediencia. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de entender y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a leer. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. Dice la Reina Valera, y Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Dice aquí, ahora bien, Cristo dio. Esta palabra constituir, atención, es la palabra didomí en griego. Y esta palabra significa darse a uno mismo. Qué interesante es, darse a uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo se dio a sí mismo a través de sus autoridades delegadas. A través de estos ministerios, el Hijo se dio ¿a quién? A su iglesia. El Hijo se dio a sus hijos. ¿Para qué? Para edificarlos, es lo que va a decir. Así que no hay otra manera de edificar si no es en base a esa dádiva que Cristo mismo hizo de sí mismo a su iglesia. Seguimos leyendo. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. La que sigue, por favor. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿De qué? De preparar al pueblo de Dios. ¿Quién tiene la responsabilidad? Las autoridades delegadas. Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Siguiente verso. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe
y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos, ¿qué? Dilo fuerte, que seamos, ¿qué? Grítenme porque hoy amanecí sordo. Que seamos, ¿qué? Maduros. ¿Cuál es el plan y propósito de Dios como Padre? Que yo sea prosperado, pastor. Sí, Él me prosperó. Pero ¿cuál es el anhelo del corazón de un padre? El anhelo de mi corazón como padre es que mis hijos maduren, que crezcan, que se desarrollen, que tengan visión, que desarrollen la mente de Cristo. Ese es mi deseo como padre. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Que nosotros maduremos. Dile a la persona que tienes a la par, que madures. ¿Qué? Que madures. Por eso dice, este proceso continuará hasta que todos. Por eso es que los hijos no entienden. Cuando el padre quiere llevarlos a la madurez, los hijos no entienden. Cuando el padre los disciplina, y no hablo solamente de la vara de la corrección, porque disciplina es que tengan una vida organizada, que tengan una vida disciplinada, que aprovechen el tiempo. Yo les decía el domingo pasado que yo le digo a mis hijos, yo no mantengo vagos. Ni dejo que mis hijos se levanten a las 12, 1 de la tarde. Ay, pobre muchacho, déjalo que descanse. Cuando sea grande no vas a poder moverlo para que desarrolle los dones y habilidades que Dios le ha dado. Por eso yo les decía, necesitamos nosotros tener un encuentro con la paternidad de Dios, para que entonces podamos ejercer nosotros una correcta paternidad a nuestros hijos. Nos surge a las familias, a la iglesia, le urge formar a sus hijos. Y tener ese corazón de padre, pero como el corazón de nuestro papá. Entonces dice, este proceso continuará. Esto quiere decir que toda nuestra vida vamos a ir de madurez en madurez. ¿Cuántos dicen amén? Tan fácil es decir amén. Pero cuando viene entonces el Señor a llevarnos a la madurez, ya muchos no dicen amén. Ya muchos como que se les borra la sonrisa, ¿verdad? Porque es muy fácil decir amén. Pero cuando el Señor nos está llevando a la madurez, decimos, ¿y por qué? No, yo no lo voy a hacer. ¿Y yo por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué así? No, yo lo voy a hacer como yo quiero. Y no queremos. Les iba a decir, ¿alguien dice amén? No. Porque dice, este proceso continuará. Por eso yo les he dicho que la Biblia dice que el objetivo principal del Padre es conformarnos al Hijo. ¿Es qué? Conformarnos al Hijo. Es que el Hijo sea formado en nosotros. Es que el Hijo sea formado en ti, para que podamos decir como Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese como padre, el principal anhelo y deseo del corazón de Dios para nosotros es que seamos cada vez más como el Hijo, que manifestemos al Hijo en nuestras vidas, que podamos expresar al Hijo en nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra fe, nuestra manera de pensar, nuestras obras, nuestros hechos, sean las obras, sea el carácter de ¿quién? ¿El carácter de quién? Del Hijo. El carácter del Hijo. Eso quiere decir que el Padre a todo hijo, ¿qué va a hacer? Lo va a llevar en este proceso. ¿De qué? De madurez.
madurez. Yo te he dicho, porque si no nos lleva en el proceso de madurez, entonces no vas a poder experimentar la herencia, el poder, la gracia y el favor. Ya eres hijo, pero Pablo dice, porque hemos hablado de esto, Pablo dice: el que es hijo pequeño en nada difiere del esclavo. El que es hijo pequeño en nada difiere del esclavo. O sea, es igual que un esclavo. Aunque ya eres hijo, eres heredero, tienes posición, pero no tienes posesión porque no tienes madurez. Entonces, la obra constante del Hijo en nosotros, la expresión del Cristo que nos habita, la expresión de la gloria de Dios en nosotros, se va a manifestar en el tiempo cronológico, en la medida en que tú y yo maduremos. Por eso una de las primeras razones, o la primera razón que le interesa al Padre de nosotros, es madurez. ¿Es qué? Es madurez. Dile que tienes a la par otra vez: madurez. Y Él te va a llevar por el camino de la madurez. Si tú eres padre y no estás llevando a tus hijos por el camino de la madurez, no estamos conforme al diseño de Dios. Porque a los hijos hay que llevarlos por el camino de la madurez. No les va a gustar. No les va a gustar. ¿A quién le gusta ir por el camino de la madurez? Cuando no lo entiendes. Pero cuando ya lo entiendes, anhelas seguir creciendo en madurez. ¿Cuántos alguna vez han orado y le han dicho al Espíritu Santo: Espíritu Santo, madúrame, llévame por el camino de la madurez? No, nunca decimos eso. El que ora dice: Dios, que no me duela, Dios, que no me cueste, Dios, que no esto, Dios, que no aquello. Señor, pon dinero en mi cuenta. Y claro, le decimos: Señor, sáname. Pero Dios te sana y de aquí sales a tomarte un litro de coca, a comer vitamina T, y después otra vez: ay, es que siento que me voy. Dios, sáname. Y Dios te sana otra vez y te vas a tomar otros litros de coca. Dios, quítame esta deuda, quítame esta deuda. Y Dios te libra de la deuda, pero a los 6 meses ya estás metido en otra. Dices: ay, gracias Dios por librarme de la deuda. ¿A dónde corro a endeudarme otra vez? ¿Sabes por qué? Porque no hay madurez. Si no hay el proceso de la madurez, no hay madurez. Por eso es que Dios dice aquí que nos va a procesar para madurez. Qué bueno es Dios, nos ama tanto que nos disciplina. Nos ama tanto que aunque tú le dices: papá, yo creo en ti, yo creo que tú puedes hacer todas las cosas, yo creo que tú puedes darme todas las cosas, Dios dice: yo puedo, qué bueno que creas, pero necesitas madurar. La gente dice cuando ora: ¿por qué Dios no me responde? Si estoy orando, si estoy creyendo. Incluso algunos me han dicho: si estoy dando al Señor, ¿por qué Dios no me da? Dios es malo. No, Dios es tan maravilloso que dice: está bien que ores, está bien que des, está bien que hagas todo, pero debes madurar. Y esto es parte del proceso, la maduración en tu vida. Eso pasa con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Quisieran tantas cosas. Le dice el hijo al papá: papá, cómprame una moto. Me dijo mi hijo, tiene como 1 año: papi, cómprame una moto. Le dije: ¿y estaré loco? Ándale, cómprame una moto. Voy a manejar despacio. De veras, yo conozco a mi hijo. Le dije: jamás te voy a comprar una moto. Nunca te voy a comprar una moto. Ah, pero tú eres malo. No. Le dije: tómalo como quieras. Porque me insistí y me insistí. Y le dije: nunca te voy a comprar una moto. Conozco cómo eres. Le estaba enseñando a manejar y pobre carro. Le dije: nunca te voy a comprar. No, qué malo eres. Así son los hijos. Y como el papá tiene corazón de pollo, tiene espina dorsal de pollo,
ten, mijito, la moto. ¿Y sabes qué pasa después? No tenía la madurez. Y a veces nosotros, porque decimos que amamos a nuestros hijos, lo único que hacemos con ese amor es lastimarlos y dañarlos. Y yo le he dicho siempre a mí, ¿por qué no me la quieres comprar? Le digo, porque quiero evitarme problemas. Primero lo hago por mí, le digo. Primero lo hago por mí. ¿Para qué quieres robarme la paz? No estás listo. Y no le gusta porque siempre le digo, cuando te cases y hagas tu familia, cómprate tu moto, si haz lo que quieras, le dije. Ya no tiene que ver conmigo. Yo ya hice mi trabajo como padre. Pero le dice la mamá al papá, ya no te quiero entonces. Y se pone a chillar el papá. Ay, mi hija. Y los hijos nos manipulan. Nos manipulan a nosotros como padres. Pero a Dios no lo vas a manipular. Voy a ayunar 41 días para que Dios me dé. Mátate de hambre si quieres. Te va a servir porque vas a adelgazar. Pero tú crees que al Padre de los padres, al Padre perfecto, todo amoroso, es que tú tienes que entender esto. Si Él es el Padre de los padres, todo amoroso, el más maravilloso de todos, Él dice no. Él dice no. No es el tiempo, no es el momento. Sigue madurando. Va a llegar el día. Pero hay mucha gente que aborta la madurez en su vida. Hay mucha gente que no le gusta el camino de la madurez. Vivimos en la generación de todo lo queremos ya. Todo ya. Dámelo ya. Lo quiero ya. Y como algunos predicadores dicen, pídeselo y ya te lo va a dar. Pero cállate con la ofrenda. Y si es más grande, más pronto te va a responder. Y la gente lo da. Ya te dije, eso quiero hacer yo también. Cállate pero ya, y entonces va a suceder. Pero a Dios no lo podemos manipular. A Dios no lo podemos manipular. Él nos va a llevar por el camino del crecimiento. Y ahí es donde yo les he dicho que hay muchos que se ven grandotes, con bigote, barba. No lo digo por él. Y entonces tú los ves en su berrinche espiritual. Santo Dios. Y yo digo, tan grandote y tan chillón. No veas a nadie. No veas a nadie. O a veces nos empecinamos y nos ponemos necios y decimos, yo lo quiero porque lo quiero y yo lo voy a hacer. Y luego las consecuencias, pastor, ora por mí. Me dan ganas de decirle, ¿y por qué? Un día alguien me dijo, tienes que orar por mí y Dios me tiene que responder porque Dios te escucha a ti. Y yo le dije, ¿pediste consejo antes? ¿Me preguntaste antes? ¿Me dijiste, pastor, está bien que lo haga? ¿Crees que es de Dios? Ayúdame a orar. Vamos a orar juntos para ver si Dios quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Le dije, ¿verdad que no? Entonces agachó la cabeza. Le dije, pues entonces ve tú a orar. Di conmigo madurez. Madurez. Proceso de madurez. Dios quiere llevarnos de hijos tecnón a hijos hijos. ¿Quieres ver la expresión de toda la gloria de Dios que te habita? ¿Quieres verla manifestada en tu vida y en la vida de los que tienes alrededor de ti? Necesitas entonces rendir tu vida y decirle a Dios, soy verdaderamente tu hijo, sé verdaderamente mi padre. Hazme conforme al hijo.
Lo que tenga que pasar, hazme conforme al Hijo. Estoy dispuesto, Señor. Esa vida, yo te he dicho, esa vida ya está dentro de ti. Solamente tenemos que rendirnos y dejar que Cristo sea nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Como decimos en términos coloquiales, flojitos y cooperosos. Dile al que tienes a la par, flojito y cooperoso. De esa manera. Vea, seguimos leyendo. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El anhelo de mi corazón es primero en mi vida, pero luego que toda la iglesia, que todo avivamiento, que la gente allá afuera vea, que nuestra generación diga, allá son como Cristo. Todavía le damos un poco de pena. Allá son como Cristo. Están caminando hacia la madurez. Ahora, yo te pregunto algo. Por un momentito, piénsalo, no me respondas. Pero, ¿qué tan maduro te consideras? Algunos van a decir, oh, tan maduro que casi me caigo del árbol, va a decir, ¿verdad? ¿Verdad, mi Will? Le voy a preguntar aquí a la dueña de tus semanas o de tus quincenas. Si ni me las daba, decir. ¿Qué tan maduro te consideras? La madurez se va a expresar en nosotros en medio de las crisis. La madurez es la capacidad de respuesta, es la capacidad de respuesta que tú tienes, pero no solamente para resolver problemas o situaciones, sino para asumir la asignación de Dios en tu vida. ¿Sabes que hay gente que hoy está animada, mañana está desanimada? Hoy se quiere comer al mundo, quiere servir a Cristo, quiere irse de misionero al África, y el día de mañana ya no quiere nada. No, ya no. Yo pregunto, ¿dónde está la madurez? Porque madurez no es emoción. Madurez no es decir un día sí y al siguiente día no. Madurez no es decir sí cuando todas las cosas van bien, todo es bonito, todo va muy bien, súper, feliz, contento, dinero en el banco, tu cartera gordita, tu mujer te dice gordito, tus hijos todo bien. Pero ¿qué hay cuando viene la crisis? Cuando se pone duro. Esos son los momentos que más debes de atesorar en tu corazón y más debes de agradecer y decirle a Dios, Dios, gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque soy verdaderamente tu hijo. Gracias porque soy verdaderamente tu hija. Por eso tú me estás llevando por el camino de la madurez. Por eso el pedagogo nos está instruyendo para que nosotros vayamos al camino de la madurez. Porque cuando Dios dice, ya es el tiempo que se manifieste la gloria que llevas dentro, te va a agarrar el pedagogo y te va a comenzar a dar clases intensivas y te va a disciplinar de manera intensiva para que entonces seas manifestado, manifestada en la gloria de Cristo Jesús. Ya como dos dijeron amén nada más. Chuchín nada más dijo amén. ¿Te das cuenta que el Padre más amoroso, el Padre perfecto, nuestro papá perfecto, eterno y maravilloso, Él nos ama, por eso nos lleva por el proceso de la madurez, por el camino de la madurez? Y yo te digo a ti como padre, a todos los padres que estamos aquí y a las madres que son madres y padres también, si tú anhelas ver la manifestación de la gloria que Dios ha puesto en la vida de tus hijos, llévalos por el camino de la madurez. Guíalos por el camino de la madurez. Enséñalos, instrúyelos, corrígelos, ámalos, bésalos, abrázalos, pero disciplínalos, enséñales. Por eso, ¿cuánto nosotros necesitamos
expresar la vida de Cristo, yo te he dicho, a nuestros hijos, para que ellos vean la vida de Cristo fluyendo. Muchas cosas no van a entender como tú y yo no entendemos. Hay muchas cosas de los caminos de Dios maravillosos. Él como padre, tú eres hijo, pero Él es padre, y eso es lo que es maravilloso. Yo le digo a mi hijo: hijo, tú no puedes ver lo que yo veo. Tú no puedes ver hasta la distancia que yo veo. Tú ves a tu propia distancia, y por eso como hijo muchas veces no te gusta lo que yo te digo, ni por el camino que yo te llevo. Pero yo siempre le digo: pero no me importa si no te gusta, ni tampoco te estoy preguntando si te gusta o no. Lo tienes que hacer. Hablo contigo para que entiendas, para que lo entiendas. Porque Dios es así. Dios ve millas más adelante de lo que tú puedes ver. Por eso Dios te lleva ahí, en el proceso Dios te va enseñando, va abriendo los ojos de tu entendimiento, de tal manera que tú digas: Dios, gracias por este aprendizaje. Gracias porque ministras mi vida, mi corazón, y me permites entender muchas cosas. Voy al camino de la madurez, y si viene madurez a mi vida es porque vas a expresar tu gloria de una manera mayor en mí y a través de mí. ¿Por qué crees que el Hijo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz? ¿Por qué crees que el Hijo, estando en la cruz, porque si el Hijo, siendo Hijo, fue procesado y llevado por el camino de la obediencia y de la madurez, el Hijo, Cristo Jesús, Él muriendo en la cruz, yo les he dicho, Él murió con gozo en la cruz, por el gozo puesto delante de Él. Porque después Él sabía dos cosas muy importantes: el nacimiento de su novia, de su amada, de su iglesia, el nacimiento de la eclesía. Pero número dos, dice la Biblia, que por tener este sentir en su corazón, por ser obediente, por ir por el camino de la madurez, luego el Padre puso su nombre sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo, de tal manera que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y Pablo mismo dice: el proceso de la madurez, al momento a algunos no les gusta, ni es bonito, no se siente bien. El camino de la madurez no nos gusta. El camino de la madurez muchas veces nos enoja. El camino de la madurez nos irrita. El camino de la madurez muchas veces nos contrista, pero es necesario. Por eso necesitamos enseñar a nuestros hijos que hay un proceso de madurez. Y yo te he dicho: ve dando las bendiciones a tus hijos conforme ellos vayan siendo maduros y las puedan administrar. Por eso, aún cuando el padre quiere dejar una herencia a un hijo que él no formó, que él no enseñó, que no lo llevó a la madurez, lo que está haciendo simplemente es hacer morir todas las bendiciones que Dios le dio a él. Porque la siguiente generación, por no tener madurez, lo va a derrochar, lo va a desperdiciar, lo va a malgastar, y va a terminar más pobre que antes. La paternidad de Dios, te lo vuelvo a decir: lleva a tus hijos por el camino de la madurez. Pidamos al Señor, a nuestro Padre, a nuestro Papá, que nos dé la sabiduría para que podamos cada día ejercer esta paternidad. Pero cuando hablamos acerca de la iglesia, Dios dejó padres espirituales, no solamente para la familia como unidad individual, sino también para la iglesia local. Dios se dio a sí mismo, Dios constituyó, Dios dio estas autoridades delegadas. ¿Para qué? Como dice aquí, para llevar a sus hijos a una madurez. Dice la que sigue, por favor, el verso que sigue: entonces ya no seremos, ¿qué? Ahora te hago otra pregunta. Yo me hice esta pregunta hace algún tiempo y bien rápido Dios me la respondió. ¿Qué tan inmaduro eres? ¿Qué tan inmaduro eres? Pregúntatelo por un momento. Bueno, pues, si tienes a tu esposa, dice, pregúntale a tu esposa. Y la esposa que le pregunta al esposo: ¿qué tan inmaduro soy?
¿Le has preguntado alguna vez qué tan inmaduro eres? Como hombre, como mujer. Sí, porque hay mujeres que hacen berrinche. Sí. Son berrinchudas. Ya no me van a querer las mujeres. No me importa. Hay mujeres que son berrinchudas. ¿A poco, pastor? No. Pero hay hombres que son berrinchudos también. Entonces imagínate, berrinchudo y berrinchuda, santo Dios, y los hijos berrinchudísimos. Luego le dices al hijo, no me hagas berrinche. Imagínate el hijo viéndote, ay. ¿Cuántos han hecho berrinche alguna vez? Somos berrinchudos. Somos inmaduros todavía. O alguien puede decir, no, yo ya llegué a la perfección. Hablo del alma, en la asignación que Dios nos ha dado. No, yo nunca hago berrinche. Bueno, lo digo de esta manera, pues. Entonces, imagínate, papá berrinchudo, hija berrinchuda, esposa berrinchuda, ¿cómo van a ser los niños? Yo te decía hace algún tiempo, ahora entiendo la razón de los Terians. No, si el problema no son los niños, los adolescentes, el problema es quien lo crió. Le dice la mamá al papá, no le pegues a mi hijo, déjalo, pobrecito. ¿Y el papá qué hace? Pues no le pego, si no me va a pegar a mí también. Pero luego cuando el hijo está haciendo cosas, le dice la mamá al papá, es que tú no corriges a tu hijo. ¿O no es verdad? Y a todos nos pasa. Por eso el camino de la manifestación gloriosa de Cristo en y a través de nuestras vidas es el camino de la madurez. ¿Cuántos quieren caminar hacia la madurez? Porque si tú no caminas hacia la madurez, no vas a estar formando hijos hacia la madurez. No vas a estar criando hijos para la gloria de Dios. Vas a estar criando hijos con un tremendo potencial, con una gloria de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, destinados eternamente para esta generación, pero que van a estar cautivos, que van a estar viviendo una realidad que no es su realidad. Y qué desperdicio es eso. ¿Cuánto cuesta un hijo? ¿Cuánto cuesta un hijo? Y también lo digo de manera espiritual. ¿Cuánto cuesta un hijo? Pablo le habló a sus hijos y les dijo, Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Porque hay muchos que no son hijos, son hijos. Y hablo de manera espiritual. Que creen que son hijos, pero no son hijos. Ya se puso intenso esto, ¿verdad? Pero está bueno, ¿no? ¿O no? Me dijo un pastor, ¿cómo puedes hablarle así a la iglesia? Si yo les hablo así, se me van. Me dijo, ¿y tú qué vas a hacer si se te van? Pues que se vayan, les dije. Al rato ahí regresan. Como dice un conocido pastor apodado el Chavo del Ocho, el apóstol, el Chapulín Colorado. Me dice, ¿cómo les puedes hablar así? Les digo, si son mis hijos, deben de ir por el camino de la madurez. Y no, ay, no me gusta,
ay, no quiero, ay, yo así soy. Si tiene 5 años, pues dices, pues sí, pues hay que enseñarle al niño. Pero si ya tiene 40, 50, 60 años, ¿cómo? Me dice, no, yo les digo así. Y se van. Le digo, ¿y para qué los quieres así? El papá en la casa, hay cosas que hacer. Y como mi hijo ahora va a ir los sábados a la escuela, entonces le dije, a ver, papacito, te vas a ir conmigo, vas a agarrar pico y vas a agarrar pala. Y te vas a poner a trabajar. Porque aquí se necesita ayudar. Aquí en casa hay una visión. Y aquí en casa hay mucho trabajo. No quiero. Pues no me importa, de todas maneras vas a ir. Y te pones a trabajar. Órale. No mantengo flojos, tampoco mantengo vagos. Aquí comes, se paga la luz, muchas cosas. ¿Quieres internet? ¿Quieres agua caliente? Sí, eso cuesta, hijo. Así que te me vas a poner a trabajar y vas a apoyar a la casa. Si no te gusta, ni modo, de todas maneras lo vas a hacer. A veces así me gustaría hacer en la iglesia, ¿verdad, mi hermana? Recibo la palabra del Señor. Pues si no así quieres, es tu casa. Aquí comes. Aquí Dios te ha bendecido, te ha abierto el entendimiento. Dios te sanó. Esta es tu familia, es tu hogar. Y dice la gente, no, yo no tengo tiempo para servir. Yo sí trabajo, me dijo uno un día. Entonces yo soy un vago, le dije. No, yo sí trabajo, dice. Le dije, entonces yo soy un vago. O somos hijos o no somos hijos. O estamos en una casa o no estamos en una casa. Dije a mi hijo, órale, papacito, a trabajar. Órale, no te quiero ver ahí perdiendo el tiempo. Déjame ese celular. El otro día me dice, mira, ya me salió una ampolla. Qué bueno, le dije, te estás volviendo hombrecito. Imagínate si yo lo dejo. Ay, no, mijito, tú haz lo que quieras. Para eso tiene usted a su papá, para que su papá le resuelva la vida. Dios me libre de eso. Lo estoy entregando a él a un final trágico y de muerte. Y siempre le digo, el día que tengas a tu mujercita, que tengas a tus hijos, no viven de amor, Y si no, ve a tu mamá, le digo. Sí, hay mi amor, mi vida, mi todo, pero comen, No, comer es lo menos. Visten, calza. De veras que yo no entiendo a las mujeres. Tienen un montón de cosas ahí. No les alcanza ahí todo lo que tienen. Unos son rojos, otros rosas, otros amarillos. Y le digo, ¿y este para qué es? Esto es para ponerme color. ¿Y este para qué es? Para quitarme color, dice. ¿Y este para qué es? Para ponerme brillo. Y este otro para quitarme brillo, dice. Santo Dios. ¿Y esta crema para qué es? Para humectarme, dice. ¿Y esta otra para qué es? Para que no se vea tan humectado. Y yo así como... ¿No les ha pasado eso? Y ahí está, un montón de cosas. Muchos hijos de Dios quieren tener ministerios gloriosos, familias usadas por Dios, pero no quieres ir hacia la madurez. No se puede expresar la gloria de Dios, la gracia de Dios a dimensiones mayores si no hay madurez. ¿Ven cómo es muy similar?
Así como lo es la familia de manera natural, aunque es divina, lo es la eclesía, lo es la iglesia, la familia de Dios. Y qué bueno que haya un papá en casa, porque cuando no hay un papá en casa, la iglesia no tiene identidad. La iglesia no tiene un orden, no hay nutrición, no hay alimento en la casa. Por eso qué difícil es edificar cuando no hay un papá en casa. Alguien dijo un día, pero Jesús dijo, no llames padre a nadie. Hay un pasaje y eso lo vemos la próxima semana porque ya se fue el tiempo. También ese mismo pasaje dice, no llames maestro a ninguno. Hay que entender el contexto. Jesús lo estaba hablando por los fariseos. Siempre que leas la Biblia, lee el contexto en la Biblia. Porque los fariseos, dijo Jesús, aman los primeros asientos, porque los últimos asientos en el pueblo judío eran para los niños. Aman los primeros asientos, aman vestirse de gala, aman que la gente los honre, que les bese la mano, que les diga, oh, rabino, maestro. Hoy hay algunos líderes espirituales que ya no les basta con que les llamen pastor. Algunos quisieran que les llamaran arcángel de Dios. Otros no se conforman con ser apóstoles, quieren que les digan apóstol de apóstoles. Wow. Y otros por ahí quisieran que les dijeran querubín, arcángel, serafín, terafín y todo lo que termine en fin. Y ahí es donde viene su fin. Jesús dijo, vean a los fariseos, a ellos les gusta que los honren, los primeros lugares, que los reconozcan, que les digan Padre mío, pero como un nombramiento. La paternidad no es un nombramiento, la paternidad es una función, es algo natural. Bueno, hay sus excepciones. Pero cuando el hijo va a nacer, tú ves nacer a un hijo, lo amas. Eres papá de manera natural. No es un título, no es un nombramiento, es una función que nutre, que ama, que corrige, que alienta, que disciplina, que castiga como padre. Dios nos castiga como padre. Por eso yo te decía, solamente se puede entender el propósito eterno cuando tú conoces a Dios como papá. Todo se alinea, todo se ordena como un papá, porque el papá sí castiga a su hijo cuando lo amerita. Al cuarto, al cuartito, que nos vamos a tomar un chocolate. Pero si hoy en día tú quieres hacer eso con alguien, va a decir, no, yo me voy de esta iglesia. Esta iglesia no es de Dios, va a decir. No les gusta la disciplina. Les gusta que ores por ellos, que los atiendas, que los escuches. Pero cuando quieres jalar la rienda como padre espiritual, no, ay no, ya no, ay no me toques eso, eso no me toques, no, yo ya me voy, más vale aquí quedó, no, aquí corrió que aquí quedó, ay sí, ya no. Tú te estás perdiendo del camino hacia la madurez. Tú te estás perdiendo de una obra mayor y gloriosa de Dios para tu vida. Tú te estás perdiendo de un destino glorioso de Dios para ti, el que Él soñó eternamente para tu vida. Seguimos. Solamente estamos leyendo el pasaje. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Mira cómo es un niño inmaduro. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas.
No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Ay, Dios mío, ¿cómo se da esto? Y muchos son muy hábiles, y el niño que es inmaduro se va de boca inmediatamente. Fíjate que tuve un sueño. Así empiezan muchos. Fíjate que Dios me reveló en la noche, y fue por los tacos que se comió. Muchos es porque se están dejando usar. Fíjate que me enteré. Te lo cuento para que ores. Es más, nos vamos a unir en oración. Fíjate que me enteré de esto y de aquello. ¡Qué bárbaro! Dice la otra: yo sentía lo mismo. Ni es cierto. Yo sabía que así era. Doctrinas, astucia. Pero esto solamente funciona, ¿sabes con quién? Dice, con el inmaduro. Escucha esto. Es como el hijo, porque los hijos hacen esto. Ya voy terminando. Los hijos hacen esto. De repente el hijo está enojado. ¿Qué te pasa? ¿Está enojado? Nada. No, algo te pasa. Y resulta que algo que pasó, algo que hiciste, algo que dijiste, lo enojó, pero nunca te dijo nada. Simplemente se enojó. El hijo más madurito se acerca y habla contigo y te dice esto, aquello, lo otro, por esto me siento así, así, así. El más madurito. Pero el inmaduro solo se enoja. Ves a la esposa que ya está enojada. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa, amor? Nada. Amor, nada te digo. Mi vida, ¿qué tienes? Nada. Que no tengo nada. Pero no tiene nada. Dime, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pues no soy adivino. Tú lo debes de saber. A veces dan ganas de bajarse de la cruz. Como dijo Gálatas, de la gracia habéis caído. Espérate, me voy a la ley un ratito y después me regreso a la gracia. Pero también le pasa al hombre. ¿Por qué estás haciendo? Vente a comer. No quiero. Me han dicho. Y luego uno se duerme de ese lado, el otro se duerme de ese lado, los dos emberrinchados, enojados. Te ven tus hijos. Ah, no, pero yo lo hago cuando el niño no me ve. Ah, bueno. ¿Cómo? Dicen que eso pasa, pero aquí no, ni en Salina Cruz. No, en Salina Cruz no pasa. ¿Por qué les dije? Ya se me olvidó. Dice, la anterior, por favor. El verso anterior. Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Pero los que son engañados siempre son los inmaduros. Los inmaduros. Tan fácil que es hablar. ¿Qué tienes? Me siento así. Pastor, me siento así. Si amas a tus autoridades. Pastor, me siento así. Pastor, vengo contigo y te lo digo a ti porque te amo, porque eres mi autoridad. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de aquello? ¿Le crees más a un desconocido que a tus autoridades?
¿Le crees más a alguien que por inmadurez dice tantas cosas del lugar donde vive, donde come, donde se alimenta, donde Dios lo sanó, lo salvó, lo restauró, pero que por inmadurez? Y el niño le cree más al otro niño, porque entre niños se entienden. El niño le cree más al otro niño, porque entre niños juegan sus juegos. Pero el que es maduro y se le acerca a un niño, le dice: a ver, chamaco, te voy a llevar con papá. ¿No? Eso no está bien, porque es maduro, porque no se deja llevar, porque sabe que tiene toda la confianza de venir con el papá y decirle: dime, ¿esto está pasando? ¿Sí o no? Pero en lugar de eso, ¿qué hacen? Muchos crean murmuraciones y mucha gente lo cree, porque son niños. Pablo, yo no lo digo, Pablo lo está diciendo. El apóstol Pablo lo está enseñando. La que sigue, por favor. En cambio, hablaremos la verdad hablaremos la verdad con amor. Amar no significa no decir la verdad. Ay, no te digo la verdad porque te amo y no te quiero lastimar. Aquí está clarito, ¿verdad? Ni siquiera exégesis hay que hacer. Ahí está, claro. Dice: en cambio hablaremos. Pero hay a quienes no les gusta escuchar la verdad. No les gusta escuchar su verdad. No les gusta escuchar su verdad. Él va a decir: ¿cuántos dicen amén? No te gusta escuchar tu verdad. Empieza el esposo a decirte tus verdades y ya no te gustó. Sí, pero tú eres peor. Sí, pero tú no sé qué. Sí, pero yo por lo menos. Y empieza el pleito, empieza la gritadera. Ya se enojaron, ya se pelearon. ¿Por qué? Porque son niños. Dos niños. Y yo te he dicho, las mujeres quieren un hombre, no un niño. Y los hombres quieren una mujer, no una niña. Ya tienen a su hija. Y las mamás ya tienen a su hijo. Quieren un hombre de verdad. ¿O no? Hermanas. Luego les paso el número de cuenta y me mandan la ofrenda. Las mujeres quieren un hombre en casa, no un niño que cuando le diga: mi amor, esto, aquello, el otro, que diga: dime, mi amor, le aguanto, échele, le aguanto. Dime qué, ayúdame, juntos, vamos a orar, vamos a caminar. Sí, me equivoco, discúlpame, perdóname y ayúdame. Vamos a caminar juntos hacia la madurez. Vamos a llevar a nuestros hijos a la madurez. El Espíritu Santo nos va a ayudar para llevarlos y toda la familia hacia una madurez. Una familia gloriosa en Cristo Jesús. Tremenda, poderosa, exitosa. Toda la casa, toda la familia. Ese es el anhelo del corazón del Padre, que toda la familia pueda expresar y revelar al Padre tan maravilloso que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Habla la verdad, pero háblala con amor. Porque muchos quieren hablar la verdad, pero lo hacen sin amor. Y entonces verdaderamente lastiman, hieren. Y aunque la verdad de cualquier manera duele, si la dices con amor, va a llegar con amor hacia la otra persona. Y la otra persona se va a dar cuenta que lo estás haciendo por amor. Habla la verdad con tus hijos. Dile la verdad. Son tus hijos, están en la edad. No importa que se creen tensiones entre el padre y el hijo.
Se van a crear tensiones entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, la madre y el hijo. Pero así es, pasa aún con Dios. Cuánta gente que no entiende el proceso de Dios, mucha hasta se enoja con Dios. Ya no quiere congregarse, reunirse. Ya no quiero. Dile la verdad, di la verdad, pero dila con amor. Por eso dice, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido. Y el que no crece, porque no recibe la verdad en amor, entonces dice Pablo, no es hijo. Y si no es hijo, entonces, ¿qué anda haciendo un hijo que no es tuyo en tu casa? Que se vaya a su casa. Debe de tener una casa donde va a aceptar ser hijo, ¿o no? Pero el que es hijo, a lo mejor se va a enojar. No sé, a lo mejor en algún momento no lo va a querer aceptar. Pero el que es hijo se va a quedar en casa. Yo siempre les digo esto, y ya termino. Creo que ya dije como 10 veces, ya termino, ¿verdad? Pero eso, como tengo aquí a Will, tengo que aprovechar. Es broma. Él sabe que lo amamos mucho. ¿Qué les iba a decir? Ya me distrajo Will. Si es hijo, se va a quedar en casa, porque sabe que es hijo. Va a permanecer en la casa, porque sabe que es hijo. No le va a gustar, te va a repelar, pero todo hijo es así. Por eso Malaquías dice, voy a volver el corazón de los padres a los hijos. Y no habla solamente de la familia, la unidad humana y divina, sino habla de la iglesia local también. La iglesia necesita un padre. Y en esta casa tenemos una visión. Esta es la familia. Como les digo siempre, este es el papá que te tocó. Medio loco, pero te amo mucho y oro por ti. Y como dijo Pablo, hay muchas cosas que como padre uno no quisiera que los hijos actuaran de cierta manera, pero a veces es necesario que así sea. Pero eso es para crecimiento. El hijo que es obediente crece y entonces hereda. Entonces disfruta, porque sabe cómo administrar las cosas. Sabe cómo usar las cosas para la gloria de Dios. Ese es el plan y propósito de Dios. Hay quienes hacen el camino más largo y más difícil, pero ella no depende de Dios, depende de ti y depende de mí. Hay quienes quieren hacer sus cosas a su propia manera. Sí, Dios, Diosito, Diosito, pero aquí soy yo. Aquí lo que yo pienso, lo que yo creo, como dice el meme de la viejita, achichoy. ¿Quién ya vio ese meme? Y retrasamos el plan y propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos de esta casa? Levanta tu mano si tú eres hijo de esta casa. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Fuerte, 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 fuerte.